Ahí está. Ay, qué bien, quien se haya acordado. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es cefaleas, que es un motivo de consulta bastante frecuente, más que nada en pacientes ambulatorios y en pacientes que recibimos cuando nosotros estamos en piso. Nos tiene que llamar la atención si el colega que estuvo en guardia central, por ejemplo, decidió internar una cefalea, ¿sí? Bien. Como objetivos generales de la clase, lo primero que vamos a abordar es reconocer y ampliar el triángulo de evaluación pediátrica, que lo acaban de ver con Cari y Jafar, saber identificar cuáles son las banderas rojas de las cefaleas, conocer las indicaciones de estudios complementarios de internación, manejar de manera adecuada las diferentes opciones terapéuticas de la cefalea y reconocer el momento en el que se debe consultar con el especialista. En cuanto al triángulo de evaluación pediátrica, es una herramienta muy práctica, como recién vieron con Cari Jafar, que comprende de 3 lados: la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. En cuanto a lo que es la apariencia, vamos a evaluar en primera instancia el tono. Un paciente que se mueve, que se resiste a la exploración, vamos a considerarlo como una apariencia normal. Y por otra parte, un paciente hipotónico, es decir, que no se mueve, tendrá una apariencia alterada. Después, lo que vamos a evaluar es la reactividad, si es un paciente que responde a estímulos, que está alerta, que agarra los juguetes que le damos o si intenta sacar más cosas del bolsillo, vamos a considerar que la reactividad está conservada o es normal. Después también tenemos el consuelo, que tiene que ver con que es normal que un chico ante la exploración física llore, ¿sí? Pero lo habitual es que se calme al ponerlo con la madre, con el padre o con el paciente, con el cuidador que esté, ¿sí? En cuanto a la mirada, lo esperado es que el niño conecte, o sea, que mire fijamente a la cara o a los objetos, obviamente dependiendo de la edad y el estado neuromadurativo, ¿sí? Y por el contrario, una mirada perdida, vidriosa, o un paciente que se duerme, por ejemplo, consideraremos que este paciente tiene una apariencia inadecuada. En cuanto a lo que es el lenguaje y el llanto, obviamente el lenguaje lo vamos a evaluar en pacientes que tengan las facultades del neurodesarrollo acordes para poder comunicarse. Y el llanto, si vemos un paciente que está con un llanto débil, un lactante, más que nada un llanto débil o apagado, nos llamaría la atención. Lo más importante de la apariencia es que es uno de los aspectos, es el aspecto que se evalúa primero, ¿sí? La apariencia puede estar alterada en casos de mala oxigenación o mala perfusión cerebral, por causas sistémicas, como es la hipoglucemia, intoxicación, una infección del sistema nervioso central o algún tipo de lesión cerebral. Y hasta en un traumatismo encefalocraniano. Después tenemos como otro de los lados del triángulo de evaluación pediátrica el trabajo respiratorio, ¿sí? Que el trabajo respiratorio es el indicador más sensible de patología respiratoria, hasta más que la frecuencia respiratoria aumentada o una ocultación patológica, ¿sí? Hay que estar atentos tanto a los ruidos patológicos como a los signos visuales que podamos ver, ¿sí? No me voy a poner a escribir cada uno porque recién los vieron con Cari. Y por último vamos a evaluar lo que es la circulación cutánea del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene palidez, es el signo más precoz de lo que es la mala perfusión. La cianosis la podemos ver como un signo tardío en los casos de shock, en los fallos respiratorios, pacientes cardiópatas, ¿sí? Y habría que diferenciar de lo que es la cianosis acra, que puede ser normal en lo que son pacientes lactantes y neonatos. Y por último, el cutis reticularis, que se da ante la exposición al frío, por ejemplo, o en condiciones de muy mala perfusión hemodinámica, ¿sí? Es la vasoconstricción de los capilares cutáneos. Acá les dejo unas tablitas que me resultaron muy prácticas para poder ir leyendo y ver, acorde a qué parte del triángulo de evaluación pediátrica, en qué patologías podríamos pensar. Acá hay más de las etiologías y el modo de conducta que deberíamos tomar ante la alteración de alguno de los lados del triángulo de evaluación pediátrica. Ahora sí, comenzando bien de lleno con la clase, vamos a definir cefalea, que no se me ocurrió mejor manera que empezar con la definición de la Real Academia Española,
que son los dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. En el lenguaje coloquial, la cefalea es el sinónimo de dolor de cabeza. ¿Sí? Como bien sabemos de la facultad, lo que hemos estudiado en anatomía, en fisiología, es que el parénquima cerebral es indoloro, pero la cavidad craneal tiene estructuras capaces de generar el dolor por activación de lo que son los receptores nocioceptivos, que están en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en los músculos, las arterias, en el periósteo, en la dura madre, en los senos venosos intracraneales, en los ojos, en los oídos, en los senos paranasales, nervios craneales y cervicales. Estos receptores se pueden activar mediante diferentes estímulos, como son los mecanismos inflamatorios, mecanismos de tracción y desplazamiento, contracción muscular, vasodilatación, irritación meningia e incremento de la presión intracraneal. ¿Sí? Bien. Las cefaleas las podemos clasificar entre las primarias y las secundarias. ¿Sí? Hablando de la clasificación grande, o sea, entre primarias y secundarias, las secundarias son las más frecuentes, y dentro de las primarias, el tipo de cefalea más frecuente es la cefalea tensional. ¿Sí? Por otro lado, podemos ver que las cefaleas secundarias por lo general son benignas y se deben a infecciones virales. Otras causas de infección de cefalea secundaria son los fármacos, la hipertensión arterial, las infecciones bacterianas del sistema nervioso central, traumatismos, trastornos psiquiátricos, lesiones ocupantes de espacio, hemorragia intracraneal, hidrocefalia, hipertensión endocraneal y idiopática. Las que están en negrita son los tipos de cefalea secundaria que deberíamos descartar en primera instancia. Bueno, un poquito de epidemiología. Este es un trabajo realizado en el Hospital Garrahan por el doctor Hugo Arroyo. De paso les aclaro que la clase que estamos viendo ahora está basada en el libro de El niño con problemas neurológicos, que está principalmente escrita por el doctor Arroyo y el equipo. Así que después lo pueden consultar si quieren verlo. Este trabajo demuestra del 1 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2012, un año, la cantidad de consultas que hubo en el Hospital Garrahan durante ese año. Fueron 54.126 consultas por guardia externa, de las cuales 341, que es un 0,63%, redondeando es un 1%, consultaron por cefalea. Es decir, que lo que se deduce de este trabajo es que el 1% de las consultas realizadas en pediatría, que coincide con el resto de la bibliografía a nivel mundial, el 1% de las consultas en un departamento de emergencias corresponde a consultas por cefalea, de las cuales el 55% fueron identificadas como cefaleas secundarias, que habíamos dicho que era el tipo de cefalea más frecuente. ¿Sí? Bien. Después otro trabajo hecho por un grupo de croatas en Nueva York, corresponde a 64 estudios transversales de 32 países diferentes, como para tener un poquito de variante en todo el mundo. Tomaron un N de 227.249 sujetos. Las conclusiones de este trabajo fueron que la prevalencia global estimada de cefalea es del 54,4%. Si prestan atención, esto es la epidemiología de migraña y dolor de cabeza en niños y adolescentes. Es decir, que el 54,4% de todos estos sujetos del N, en algún momento de su vida transcurrió con un dolor de cabeza. Y este 54,4%, la prevalencia media global de migraña es de 9,1%. Bueno, acá les dejo una lista que es bastante engorrosa y larga de las causas de dolor de cabeza o de cefalea, que está en la revista Pediatrics in Review. La pueden ver cuando quieran, la verdad que es muy larga. La clasificación que nosotros podemos llegar a usar y resulta la más cómoda y la más objetiva es la clasificación basada en el perfil temporal. Tenemos la cefalea aguda, que es aquella cefalea que dura menos de 5 días de evolución, sin antecedentes. Estas son generalmente cefaleas secundarias o constituyen el primer episodio de algún tipo de cefalea primaria. Después tenemos la
cefalea aguda recurrente, que son episodios de cefalea que recurren de manera periódica con intervalos libres de síntomas. Son generalmente cefaleas primarias, ¿sí? La crónica no progresiva son cefaleas mayores a 15 o 30 días con frecuencia e intensidades estables, y la crónica progresiva, que es una de las que nos tiene que llamar la atención, es una cefalea que se extiende por más de 15 a 30 días con una frecuencia e intensidades crecientes. El diagnóstico de cefalea, bueno, primero la cefalea es un síntoma, es referida, y el diagnóstico lo vamos a hacer principalmente con la anamnesis y el examen físico. Y después podemos sumar, acorde a nuestra aproximación diagnóstica, los estudios complementarios. En cuanto a la anamnesis, al ser un tipo de dolor, vamos a pensar en Alicia, como la hemotecnia que más usamos. Tenemos la aparición, que vamos a preguntar cuándo se inició, si es reciente. Si lleva más de 6 meses de evolución, esta última pregunta es bastante importante, ya que los procesos de crecimiento intracraneal pueden cursar con un periodo de hasta 6 meses con un examen físico normal, ¿sí? En cuanto a la localización, podemos caracterizar si el dolor está ubicado en algún lado o no. Los dolores más localizados suelen observarse en los que son procesos infecciosos locales. La migraña en niños suele tener un patrón una localización bifrontal o bitemporal y con menos frecuencia de manera hemicraneal. La cefalea tensional, que dijimos que es la cefalea primaria más frecuente, nosotros, habiendo estudiado toda la facultad sobre adultos, siempre pensamos en el tipo de cefalea en banda, la cual es muy infrecuente en niños. Así que es una gran diferencia con los adultos, que es en lo que basamos nosotros nuestros estudios. En cuanto al carácter, nosotros podemos guiar en este punto al paciente o al familiar, preguntándole cómo es el dolor, si es urente, si es como un pinchazo, si le late la cabeza, ¿sí? La intensidad. ¿Cómo evaluamos la intensidad en pediatría? ¿Cuánto le duele? Bueno, tenemos varios esquemas que están aprobados por diferentes sociedades internacionales, como es el esquema de las 6 caras o de las 9 caras, pueden usar el que más les guste, para poder objetivar cuánto es el dolor que presenta el paciente. Y otra manera más subjetiva de catalogar la intensidad del dolor es ver en qué intensidad al paciente afecta en su vida habitual. ¿Sí? Los dolores de cabeza o las cefaleas graves suelen hacer que el niño falte mucho al colegio, por ejemplo, que no se quiera mover de la cama, que no coma. Bien. En cuanto a los otros tipos de factores que tenemos que tener en cuenta en la anamnesis, es la duración, ya que la migraña, por ejemplo, puede durar entre menos de 1 hora a varias horas. La cefalea tensional puede comportarse de manera persistente. Y después tenemos que evaluar también lo que es la frecuencia. La migraña suele ocurrir con un patrón muy variable. El patrón temporal, que es lo que vimos recién, tenemos que evaluar si la cefalea que estamos enfrentando es aguda, recurrente, crónica, progresiva, o puede tener hasta un patrón mixto en algunos casos. Tenemos que tener en cuenta el predominio horario, ya que, por ejemplo, la presentación vespertina es muy frecuente en la migraña. Si es nocturna, se debe considerar algún tipo de posibilidad de hipertensión endocraniana. Gatillos, que son aquellos factores que desencadenan las crisis de dolor, pueden ser el sol, también se puede considerar como si fuera la fotofobia, ruidos, olores determinados, ejercicios o situaciones de estrés. Signos o síntomas agregados, que acá es donde se dividen las aguas en pediatría, que el signo con más frecuencia agregado es la fiebre, nos tienen que prestar especial atención, ¿sí? Pero también tenemos que considerar cambios en el patrón del sueño, cambios en el ritmo diurético, si hay náuseas, si hay vómitos. Y después, síntomas focales, visuales, sensitivos, sobreagregados, ¿no? Pensando en algún tipo de aura, ¿sí? Bien. Bueno, también tenemos que tener en cuenta los antecedentes del paciente en la anamnesis, como cardiopatías, nefropatías, la hipertensión arterial, enfermedades neurocutáneas.
Después, también tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta o no algún tipo de dispositivo intracraneal, como las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, que no vamos a abordarlo en esta clase, ya que eso sería cefalea en pacientes especiales, que más adelante van a tener una clase. Si está relacionado con alimentos, fármacos o actividades, por lo general la maniobra de Valsalva empeora la cefalea si es por hipertensión intracraneana, si hay pródromos, ¿sí? Y si está relacionada con la aparición de algún evento. Lo primero que vamos a ir a buscar, dependiendo obviamente de la característica del dolor, es un trauma encefalocraniano, pero también se pueden gatillar los dolores de cabeza, las crisis dolorosas, por ejemplo, el nacimiento de un hermano, una mudanza, una separación, un fallecimiento, un cambio de colegio, ¿sí? Son todas situaciones de estrés que pueden llegar a gatillar una crisis de cefalea, ¿sí? Y siempre tener en cuenta los antecedentes familiares. Recordemos que la migraña tiene una alta relación hacia una enfermedad hereditaria. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, en cuanto a una herramienta muy práctica, que en realidad me avivó NASA, que creo que está conectado, es el calendario de cefaleas, que es muy útil para nosotros los pediatras y a la hora de derivar al paciente al neurólogo. La cefalea, en ausencia de lo que son marcadores biológicos, el diagnóstico depende pura y exclusivamente de la información obtenida, de la anamnesis y del examen físico. Entonces, con un calendario de cefaleas podemos registrar prospectivamente las características de cada ataque y está indicado el uso del calendario de cefalea para evaluar lo que es el patrón temporal de la cefalea, factores gatillantes y también para evaluar, como ven en el último punto que dice respuesta a los analgésicos, evaluar si el esquema terapéutico que estamos empleando al paciente le sirve o no. Bien, pasando al examen físico, siempre tenemos que hacer un examen físico completo, evaluando temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, una saturación de oxígeno y, sumamente importante, medir el perímetro cefálico a todas las edades en pacientes que consultan por cefalea, ¿sí? El aumento progresivo de la presión intracraneal puede causar macrocefalia, ¿sí? Y es una bandera roja en caso de detectarla. Después vamos a ir a evaluar lo que es la piel en busca de signos cutáneos, de probables síndromes neurocutáneos, como manchas de color café con leche, petequias también podemos llegar a encontrar. Estas lesiones se pueden ver en especial en enfermedades como la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa, que están relacionadas con neoplasias intracraneales, ¿sí? Bueno, después vamos a buscar los senos paranasales, obviamente acorde a la edad cronológica del paciente. Recuerden que no todos los niños presentan los senos paranasales. Hay que ir a evaluar también la articulación temporomandibular y los músculos del cuello, ¿sí? Alguna práctica que se toma bastante en cuenta, y la verdad que yo hasta hacer esta clase no la estaba realizando, es la auscultación de las fontanelas, en las que se pueden detectar frémitos y soplos, pensando en algún tipo de aneurisma intracraneal. Se debe hacer un examen neurológico sumamente completo, con evaluación de los pares craneales, evaluación sensitiva, evaluación de la marcha para ver si el paciente presenta o no ataxia concomitante a la cefalea, examen cerebeloso, signos meningios, la conciencia, la orientación temporoespacial, el lenguaje, la afectividad. Y por último, todas las guías recomiendan un fondo de ojo obligatorio a todo paciente que consulta por cefalea. Bueno, con todo lo que acabamos de hablar, podemos empezar ya a hablar de las banderas rojas. ¿Qué banderas rojas? Las banderas rojas de la anamnesis. Hay que prestar especial atención a las banderas rojas. Son un sistema desarrollado por las mismas personas que desarrollaron el triángulo de evaluación pediátrica, que es un grupo de médicos canadienses. Son puntos claves en determinadas patologías, no solo existen para la cefalea, sino que para otras patologías también. Puntos claves que nos tienen que llamar la atención y hacer pensar en
investigar un poco más al paciente. Bueno, las banderas rojas de la anamnesis que vamos a tener en cuenta son en pacientes menores a 5 años. Los pacientes menores a 5 años no suelen referir cefalea, en caso de que lo refieran, sería una bandera roja. El dolor de cabeza repentino e intenso, el dolor de cabeza grave de inicio reciente, de 4 semanas aproximadamente, dolor de cabeza en la región occipital. Como bien sabemos, el tumor intracraneal más frecuente es el ubicado en fosa posterior, por ende el dolor de cabeza occipital nos tiene que llamar la atención. La cefalea al despertar, y hay algunos autores que describen banderas amarillas, que son aquellas banderas, aquellos puntos que hay que prestar atención, pero no deberíamos, no urgen en contraste con las banderas rojas. Uno de ellos es el dolor de cabeza que despierta al niño durante el sueño, el empeoramiento del dolor de cabeza en decúbito o durante los esfuerzos, tos y otras formas de maniobras de Valsalva, cambios del tipo de cefalea en los pacientes diagnosticados con cefalea primaria. Y después tenemos las banderas rojas del examen físico. Un paciente en mal estado general con alteraciones en el triángulo de evaluación pediátrica, tenemos que prestar atención. Alteración de la conciencia, del estado mental, del comportamiento, aumento del perímetro cefálico o algún tipo de soplo que se oculte en alguna de las fontanelas, parálisis de los nervios craneales, movimientos oculares anormales o respuesta pupilar patológica, en casos también de estrabismo, de diagnóstico o de presentación aguda, defecto del campo visual, edema de papila, déficit neurológico focal, incluso si es leve, tenemos que prestar atención, y es una bandera roja. Cambio o empeoramiento de la motilidad fina y gruesa, ataxia, anomalías de la marcha, de la coordinación, es decir, cualquier alteración en el examen físico neurológico es una bandera roja. Detención del crecimiento. Y acá tenemos los principales diagnósticos diferenciales que deberíamos descartar. Acá este cuadro está citado del libro que les comenté más temprano. Faltaría, digamos, el diagnóstico de masa intracraneal. Pero bueno, esto se lo dejo para que los lean, ¿sí? El accidente isquémico transitorio o ACV hemorrágico en pediatría, ya hemos tenido varios casos este año. La epilepsia o la migraña, tenemos ahí la forma de diferenciarlos acorde a la presentación al examen físico. Bien, acá encontré un algoritmo mientras estaba preparando la clase sobre cefaleas agudas secundarias y la presentación de los diferentes escenarios. En un paciente febril, sin signos de rigidez de nuca, lo que tenemos que hacer es buscar un foco infeccioso secundario y en ese caso de encontrarlo, buscar un tratamiento específico. Pero hay que destacar que el uso de criterios diagnósticos y de algoritmos es un arma de doble filo. No tenemos que agarrarnos pura y exclusivamente de lo que dicen, sino que los tenemos que usar como guía, que es lo que son, ¿sí? Porque hay pacientes que cursan una cefalea aguda febril, sin rigidez de nuca, pueden terminar siendo una meningitis y hay que punzarlos, o también es una forma frecuente de presentación, la cefalea aguda febril sin rigidez de nuca, en las encefalitis. En el caso de que tenga rigidez de nuca, bueno, todas las guías recomiendan la realización de un fondo de ojo. Si en el fondo de ojo se ve edema, hay que realizar una tomografía previa a hacer una punción. Y si el fondo de ojo es normal, se puede proceder a lo que es la punción lumbar, obviamente tomando una analítica sanguínea antes para ver el recuento de plaquetas y estar en un nivel seguro de plaquetas. Si el líquido cefalorraquídeo es normal, tenemos que empezar en otro tipo de infecciones del cráneo, como la otitis, el flemón periamigdalino, flemones odontógenos o abscesos. El líquido cefalorraquídeo anormal, nos va a hablar de una meningitis o una encefalitis. En el paciente afebril, con un examen neurológico normal, tenemos que buscar signos de foco y el edema de papila, es decir, como habíamos dicho, todo paciente con cefalea es recomendable realizar un fondo de ojo. En este paciente podemos realizar una tomografía para ver si hay presencia de algún tumor, una hemorragia o algún tipo de lesión isquémica en el parénquima cerebral. Si el ataque es normal,
no descarta el ataque normal la ausencia de un tumor, de una hemorragia ni un infarto. Eso es importante destacarlo. Bueno, pero podríamos realizar la punción lumbar. La punción lumbar nos puede determinar una meningitis parcialmente tratada, es decir, un paciente que por ahí venía con síntomas meningios, con vómitos, por ahí no había hecho un cuadro muy típico y después de reiteradas consultas con diferentes pediatras, por ahí se fue, digamos, opacando el cuadro con la administración o la prescripción de antibióticos y de AINES como analgésicos. En la punción lumbar lo que tenemos que hacer nosotros, que no solemos hacer, es medir la presión de apertura para ver cómo es la presión de apertura justamente del líquido cefalorraquídeo. Si la presión es alta, deberíamos pensar en lo que es un pseudotumor o otras patologías, obviamente. Y también podemos observar sangre, ¿sí? Que pensaríamos en una hemorragia subaracnoidea. Entonces, fíjense bien que tenemos un paciente afebril, con cefalea, con un examen neurológico normal, con signos de foco o edema de papila, en el que le hacemos una tomografía y es normal. Le hacemos una punción y tiene sangre. Y la tomografía no nos detecta esa hemorragia. En el paciente afebril con un examen neurológico normal, tenemos que pensar en otro tipo de cefaleas, de las cefaleas secundarias como la hipertensión arterial o el consumo de drogas anticonvulsivantes o el consumo de indiscriminado de AINES, que es un factor relacionado con las cefaleas. Y en estos pacientes solo habría que hacer un control de lo que es la evolución. A una cefalea crónica y una cefalea aguda recurrente. Por eso siempre es importante iniciar desde la primera consulta el calendario de cefaleas para poder ir tipificando, digamos, el tipo de cefalea que está cursando nuestro paciente, los desencadenantes, si se relaciona con algún otro tipo de síntoma. En cuanto a los estudios complementarios, la tomografía axial computada del céfalo tiene indicaciones bastante precisas, que es la alteración en la exploración neurológica o el aumento del perímetro cefálico, una de las banderas rojas que habíamos hablado, la intensidad grave, un paciente que tiene una cefalea rebelde al tratamiento, es decir, que no calma con AINES, con combinaciones de AINES, la migraña con déficit neurológico persistente, la cefalea aguda o hiperaguda, porque habla de un proceso agudo o hiperagudo, como puede ser un ACV hemorrágico, la cefalea crónica progresiva, que nos hablaría ya de un proceso evolutivo o expansivo, la cefalea persistente sin historia familiar de migraña, recordemos que la migraña tenía un alto índice hereditario, la cefalea persistente asociada con episodios de confusión, desorientación o emesis, cefaleas que despiertan repetidamente al niño o inmediatamente después de despertarse, la historia familiar o médica de trastornos que pueden predisponer al niño a lesiones en el sistema nervioso central, cambios en el patrón temporal de la cefalea, es decir, un paciente que ya está diagnosticado, por ejemplo, con una migraña, que cambia su patrón temporal o la característica de esta cefalea, que es un paciente ya, digamos, crónico, en el momento que cambia nos tiene que llamar la atención y este es un paciente que tiene indicación de hacer una tomografía. Bueno, y después tenemos las indicaciones de punción lumbar, que es ante la sospecha de infección del sistema nervioso central, la sospecha de hemorragia subaracnoidea no confirmada en neuroimagen, como habíamos dicho hace un ratito, la TAC no siempre nos confirma ni nos descarta la presencia de hemorragia, perdón, confirmar sí, pero no la descarta. La medición, cuando queremos medir la presión de apertura ante la sospecha de una hipertensión endocraniana idiopática, es sumamente importante también en cuanto, cuando decidimos hacer una punción lumbar, valorar la realización de una tomografía de encéfalo si hay sospecha de lesión ocupante de espacio para disminuir el riesgo de enclavamiento del paciente. En cuanto al laboratorio, tenemos que siempre orientarlo ante la sospecha clínica, un hemograma con recuento de plaquetas si es un paciente con posibilidades de que realicemos una punción lumbar,
una glucemia para correlacionar con el citofísico-químico del líquido cefalorraquídeo que obtendremos de la punción lumbar, o en un paciente que sospechemos una hiper o hipoglucemia, ¿sí? Urea, creatinina, electrolitos a la cabeza del sodio y el potasio, PCR y eritrosedimentación, pensando también en procesos infecciosos, cultivos de sangre y líquido cefalorraquídeo, pensando en procesos infecciosos, pruebas toxicológicas, coagulograma, sedimento urinario, pero todas las pruebas de laboratorio tienen que estar relacionadas con un alto índice de sospecha clínico, ¿sí? Los estudios complementarios están dirigidos a definir, digamos, la enfermedad de base. No hay ningún tipo de sustento de la solicitud sistemática de exámenes de laboratorios en pacientes con cefaleas, tampoco del electroencefalograma, porque no permite determinar la etiología ni diferenciar migraña de otros tipos de cefalea, que es algo que está bastante popularizado. En caso de que se realice un electroencefalograma, que está recomendado en niños que tienen cefalea y convulsiones. Las alteraciones epileptiformes halladas en lo que es el electroencefalograma no predicen el riesgo de una epilepsia futura. Y por lo tanto no están indicados el estudio ni el tratamiento preventivo de la epilepsia. Tampoco está recomendado la realización sistemática de estudios de neuroimágenes, como la tomografía. Siempre tenemos que basarnos en la alta sospecha clínica con herramientas como el examen físico, la anamnesis y las banderas rojas del examen físico y de la anamnesis. Hay un estudio del Garrahan también, que hacen con 341 chicos, no los cité acá en el PowerPoint, pero después se los paso. 341 chicos que consultaron por cefalea aguda, de los cuales a 102 pacientes se le realizó una tomografía axial computada de encéfalo, y solo 8 de estos 102 mostraron lesiones intracraneales. 5 estaban con disfunción valvular, 2 con tumores, un paciente con quiste aracnoideo a tensión, pero todos tenían antecedentes, síntomas y signos que permitían sospechar la patología detectada. Una vez más, demostrando que el examen físico y la anamnesis nos hacen el diagnóstico. Bien, acá les cité, hay una sociedad que se llama Sociedad Internacional de Cefaleas, que desarrolló diferentes criterios diagnósticos que son sumamente útiles a la hora de englobar un paciente, como pediatras. Así que se los cité acá. Los criterios diagnósticos de migraña sin aura son al menos 5 crisis que cumplan con los criterios B y D, que son, el criterio B habla de los episodios de cefalea para niños y adolescentes que pueden durar entre 2 y 72 horas. La cefalea presenta al menos 2 de las siguientes 4 características. La más frecuente es la localización bilateral en los chicos. Son de carácter pulsátil, dolor de intensidad moderada a grave, empeorado por o condicionado el abandono de lo que es la actividad física habitual, como caminar, subir escaleras, hasta está relacionada con una alta tasa de faltas al colegio. Al menos una de las siguientes características durante la cefalea, que curse con náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia, y, bueno, obviamente que no haya otra causa que explique la cefalea. Los criterios diagnósticos de migraña con aura son al menos 2 crisis que cumplen con los criterios B y C, otra vez, que, bueno, el criterio B es uno más de los síntomas de aura siguientes totalmente reversibles, como síntomas visuales, sensitivos del habla, del lenguaje, motores troncales, retinianos, y al menos 2 de 4 de las siguientes características. Es una progresión gradual, de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor o igual a 5 minutos. Cada síntoma de aura tiene una duración entre 5 y 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral. El aura se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de cefalea. Y otra vez, sin mejor explicación, por otro diagnóstico de la CYP3. Y se ha descartado un accidente isquémico transitorio. Y después, en la cefalea primaria más frecuente, los criterios diagnósticos de cefalea tensional. Al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan menos de un día al mes, menos de 12 días al año, y que cumplen con los criterios B y D, cefalea con duración de 30 minutos o 7 días, al menos 2 de las siguientes 4 características, que se las dejo acá. Ambas características siguientes, sin náuseas ni vómitos, y puede asociar fotofobia o fonofobia, solo una de las dos. Y sin mejor explicación por otro diagnóstico de la CYP3. La verdad
que el tema del diagnóstico por los criterios de la SIC es bastante engorroso, pero nos permiten englobar a un paciente para un diagnóstico, y el método, la herramienta más utilizada siempre va a ser el calendario de cefaleas, que lo debemos tener presente en nuestro consultorio. Bueno, ahora las indicaciones de cuándo vamos a derivar al paciente al especialista. Voy a leerlas. Ahí creo que hay preguntas en el chat. ¿Se escucha? ¿Cefalea? Ah, sí, Flor, cefalea y convulsiones es indicación de electroencefalograma. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Bueno, en cuanto a las... ¿cuándo derivar al especialista? Vamos a derivar al neurólogo, siempre habiendo descartado, habiendo agotado nuestras herramientas en el consultorio de pediatra. Siempre no vamos a ser derivólogos, ¿sí? Y siempre con el calendario de cefaleas. Vamos a derivar al especialista en un paciente con migraña con aura, ya que hay que hacer el diagnóstico diferencial con trastornos epileptógenos. Aquellos pacientes que presenten una frecuencia mayor a 4 crisis por mes en migrañas y mayor a 15 veces por mes en cefaleas tensionales. Y nos preguntamos cómo hacemos para ver si el nene tiene más de 4 crisis por mes o más de 15 cefaleas tensionales por mes. Bueno, el calendario de cefaleas es la herramienta que vamos a utilizar. En cuanto a las cefaleas crónicas no progresivas, sin factores identificables, cambios en el patrón previo de la cefalea asociada con alteración del comportamiento o ansiedad, que también deberíamos evaluar en este caso, la derivación a un especialista con salud mental. En cuanto al tratamiento, ya vamos terminando. En cuanto al tratamiento, hablamos de 3 puntos claves, que son las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? El tratamiento de las crisis dolorosas propiamente dichas, el tratamiento preventivo de las cefaleas recurrentes, y vamos a arrancar por las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Hay que reafirmar siempre que podamos, obviamente, la naturaleza benigna de lo que es el proceso. Siempre existe el miedo del padre o del propio paciente de tener algún tipo de lesión dentro del sistema nervioso central que sea condicionante al resto de su vida. Por ejemplo, un aneurisma, un tumor, ¿sí? Por ende, siempre que podamos reafirmar la naturaleza benigna del proceso, hay que hacerlo para disminuir la ansiedad tanto de los padres como de los pacientes, cuando son capaces de comprender, obviamente, los pacientes. Hay que intentar hacer que el paciente evite las situaciones de estrés, sobre todo lo que son las sobrecargas curriculares, ¿sí? Las dificultades y los conflictos en el aula, también conocido como bullying, y en el hogar hay que disminuir al máximo este tipo de sobrecargas, ya que los chicos son los principales damnificados cuando surgen situaciones violentas en el hogar. Bien, como otro punto de medidas higiénico-dietéticas, estimular la actividad física regular y mantener tiempos adecuados de sueño. La falta de horas de descanso es un desencadenante muy frecuente de cefalea. Y por último, modificar las conductas alimentarias inadecuadas. Esto lo podemos hacer tranquilamente desde el consultorio, enfatizando la importancia de la realización de las 4 comidas. Y hay algo que se escucha mucho, que es la privación de chocolates y quesos, por ejemplo, y que es controvertido, y salvo que sean gatillos claros de lo que es la cefalea, no se aconseja la dieta supresiva de estos alimentos. Así que le pueden dar chocolates a los chicos tranquilamente. Bueno, en cuanto al tratamiento de la crisis dolorosa, nosotros como pediatras vamos a encargarnos de las leves o moderadas. Ya las graves, obviamente vamos a hacer el tratamiento inicial, la estabilización inicial, y se van a intentar derivar después al neurólogo. A la cabeza lo que vamos a utilizar es el ibuprofeno,
a 10 miligramos kilodosis, como máximo 400 miligramos por dosis. El paracetamol a 10 a 15 miligramos kilodosis. Y en la bibliografía americana se cita mucho la utilización de naproxeno, que también lo tenemos disponible nosotros en nuestro país, pero no lo sabemos utilizar tanto, ¿sí? El objetivo del tratamiento de la crisis dolorosa es reducir la duración del episodio, especialmente para los casos que son prolongados, y es importante que se disminuya lo que es el impacto sobre las actividades de la vida diaria del niño. Y hay que seleccionar aquellos fármacos que tengan menos efectos adversos. Como regla general, hay que utilizar o educar a los padres para que, en caso de decidir administrar una medicación, que sea en forma temprana, no esperar a que el dolor se torne intenso, ya que disminuye lo que es la efectividad del fármaco. Hay que siempre indicar la dosis adecuada del fármaco. Hay que pesar al paciente, ¿sí? Siempre. Y hay que considerar que el paciente pueda guardar reposo en un ambiente tranquilo. Esto debe estar garantizado tanto en la casa como en la escuela. Evitar siempre el uso de ácido acetilsalicílico en pacientes febriles o en aquellos en quienes se sospecha un trastorno metabólico. Y después tenemos el uso de triptanos, ¿sí? Que tiene varios efectos colaterales menores, como son la constipación, tienen el aumento de peso, pero por otro lado son drogas muy caras. Acá les dejo una lista actualizada de los precios. Seguramente, esto lo busqué ayer, hoy ya seguramente con la inflación que hay, vale más. La familia de los triptanos son otra opción, como dijimos recién, pero tienen muchos efectos colaterales menores y además son caros. Se desaconseja el uso de triptanos o derivados de la ergotamina. La ergotamina es el Migral, en pacientes con cardiopatías congénitas, hipertensión arterial, en casos de migraña hemipléjica y basilar, ya que lo que produce, por la forma de mecanismo de acción de estas drogas, pueden perpetuar o agravar lo que es el vasoespasmo, ¿sí? Y algo que tenemos que dejar bien en claro en la consulta con los padres y el paciente es que todos los analgésicos pueden dar cefalea cuando se usan de forma muy frecuente o de manera indiscriminada. Y otra situación que se nos puede presentar con cefalea y vómitos son pacientes que vomitan y no tolera la vía oral. En este caso está indicado el uso de metoclopramida, obviamente descartando todo tipo de patología que te pueda dar vómitos. A la cabeza es la meningitis relacionada con la cefalea. La dosis es de 0,2 a 0,5 miligramos kilo día, o la clorpromacina, que se da 0,25 miligramos kilo dosis, ¿sí? Bien. Las causas más frecuentes de lo que es el fracaso terapéutico es la indicación de dosis inadecuadas, porque hay veces que no se pesa al paciente, o por no repetir la dosis cuando estaba indicado hacerlo. La dosis de AINES la podemos repetir a las 2 horas de haber administrado la primera dosis. Bien. En cuanto al tratamiento preventivo de las cefaleas recurrentes, bueno, los objetivos son reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de los episodios, mejorar la respuesta al tratamiento de los episodios agudos, buscar la mayor calidad de vida para el paciente y para su familia, y el criterio para indicar un tratamiento preventivo es el niño que presenta 3 a 4 episodios graves mensuales. Esto igual en realidad es más abordado ya por el neurólogo, así que mucho no nos vamos a meter, pero se da en 20 a 30% de los pacientes con migraña que presentan este tipo de episodios, 3 a 4 episodios graves mensuales, por ende necesitan el tratamiento preventivo. El abordaje debe ser integral, hay que tener en cuenta antecedentes de enfermedades como el asma, la epilepsia, la obesidad, hay que tener en cuenta las comorbilidades al instaurar un tratamiento, como son el trastorno por ansiedad y la depresión, y la tolerancia a efectos adversos, más que nada en adolescentes. Uno de los efectos adversos más frecuentes en los tratamientos preventivos es el aumento de peso y la sedación. Bueno, acá encontré un artículo que es una revisión sistemática de 2054 artículos y guías del tratamiento preventivo de la migraña en pacientes pediátricos, de los cuales solo 15 de estos 2000 y pico de estudios presentaron información relevante para la prevención de la migraña.
La conclusión es que la mayoría de los artículos que estudian la eficacia de la prevención no pudieron demostrar la superioridad de los fármacos ante el placebo. Y la recomendación para la prevención es el seguimiento de las pautas higiénico-dietéticas. Siempre evitar los gatillantes o los desencadenantes de las crisis dolorosas. Al indicar una medicación preventiva, como la flunaricina, que es una droga que yo la verdad que no conocía mucho, pero la citan en bastantes bibliografías, hay que tener en cuenta los efectos adversos siempre y poner en conocimiento de los cuidadores del déficit de evidencia científica en el uso, ¿sí? Bueno, la droga esta, la flunaricina, por lo que estuve investigando, se usa de 5 a 10 miligramos día y los efectos adversos más frecuentes son la constipación, el aumento de peso y a veces pueden tornar en depresión. Otros de los fármacos utilizados son el ácido valproico, el levetiracetam y el topiramato. El uso de propanolol, que se usa generalmente en adultos, en pacientes pediátricos es controvertido, y la amitriptilina tiene evidencia insuficiente en pediatría. Bien, como conclusión de la clase, me gustaría que se lleven, ¿no?, que es un motivo frecuente de consulta, representa una situación que implica ansiedad en lo que es la familia y el paciente. Los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea son muy útiles para el diagnóstico específico, pero pueden resultar engorrosos para lo que es el manejo, y probablemente les sea más práctico a ustedes, a nosotros como pediatras y al neurólogo también, no sé si ahora Nasa querés hablar un poquito, la utilización de la clasificación temporal y según la intensidad del dolor. Con una buena anamnesis y examen físico podemos obtener un diagnóstico en un 90% de los casos, es muy importante, y es muy útil el calendario de cefaleas para objetivar los episodios y poder evaluar la respuesta al tratamiento. Ante un chico que acude a la guardia con cefalea aguda y sin antecedentes de cefaleas previas, el primer dato que vamos a diferenciar luego del TEP es la presencia o ausencia de fiebre, que es el escenario más habitual. Les dejo la bibliografía que utilicé, después si alguien tiene alguna duda me puede preguntar, y si no encuentra la bibliografía se la puedo dar. Muchas gracias. Muy bueno, Mati. No sé si Nasa, que estaba conectado, quería agregar algo, que estuvimos hablando bastante con él, del tema del calendario de cefaleas. Acá estoy, Mati. Muy buena la clase, primero te quiero felicitar porque estuvo buenísima. Y en realidad yo vine a escucharte y aprender con vos. La verdad que estuvo muy bien enfocada y yo creo que este es un tema que es del pediatra. ¿Sí? Yo la verdad que en este año que estuve haciendo neurología, he visto muy pocos pacientes cuyo motivo de consulta era una cefalea recurrente. Así que yo creo que si alguien tendría que hablar por ahí, si está Ana Julia ahí, que tiene un consultorio enorme con un montón de pacientes, ella les va a decir a ustedes que esto es un tema que tienen que aprender a manejar como pediatras, que gran parte de esos pacientes que a uno le generan dudas y que dicen, bueno, me parece que lo tengo que derivar a neurólogo, termina siendo igual una causa secundaria y sigue siendo tarea del pediatra. Así que lo único que puedo añadir a tu clase, que estuvo muy completa, es que esto de los 5 minutos a 60 minutos del aura, ¿sí?, se toma porque si vos tenés algo que dura menos de 5 minutos y después tenés cefalea, como para considerar como un aura, en realidad puede ser una manifestación epiléptica que después tiene una cefalea posterior. ¿Sí? Y si vos tenés algún fenómeno como un tipo aura que dura más de 60 minutos, la verdad que uno tendería a pensar en que no se trata de un aura, de una migraña, sino que es un dolor de cabeza con una manifestación focal, y uno tendría que pensar en descartar alguna patología, alguna lesión ocupante de espacio o algo así. ¿Sí? Y lo de la duración de hasta 72 horas de un episodio migrañoso, ¿sí?, está dicho porque si una migraña ya diagnosticada, que uno ya sabe que es una migraña, dura más de 72 horas, ¿sí?, y se establece, se habla de un estatus migrañoso, ¿sí?, que eso requiere un tratamiento un poco más agresivo, ¿sí? Sigue siendo una migraña, pero hay que tratarlo un poquitito más agresivo, ¿sí? Así que la verdad que te felicito. Si tiene alguna duda, voy a intentar respondérselas. Hola, acá estoy respondiendo a lo que dijo Nasa. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien.
Bueno, la clase estuvo bárbara, Mati, estuvo para mí muy bien enfocada, pero estoy de acuerdo con NASA que la verdad la cefalea es un motivo de consulta sumamente frecuente y es territorio prácticamente del pediatra. Obviamente ya Mati mostró los casos que son para derivar, pero tenemos que tener en cuenta que esto nos concierne a nosotros y a su vez, como es un síntoma, que también lo dijo Mati, es como todo síntoma más complicado. ¿Por qué? Porque en muchos casos se confunde y se cree que hay todo un componente psicológico, pero si ustedes ven y se ponen a interrogar a los chicos que ven en sala cuarta, que tienen un tumor de fosa posterior o algún tipo de tumor cerebral, la gran mayoría tuvo una historia de largo tiempo, de meses o de días largos, donde hubo signos, hubo síntomas o pequeños rasgos de esa cefalea que nos marcaban que quizás había que haber actuado. Entonces, por un lado, esto que dijo Mati, el calendario de la cefalea es clave, porque si no vamos a estudiar a todos, ¿por qué? Porque la mamá o el papá tiene mucha preocupación, porque no le duele un pie, le duele la cabeza, y sabe que un dolor de cabeza puede implicar una patología grave, ¿sí? Entonces nos van a atosigar con ese dolor de cabeza, y la única manera que uno tiene de objetivar cuán relevante es ese dolor de cabeza como para actuar es con el calendario de la cefalea. Eso es lo mejor que podemos hacer desde el minuto que el padre viene y que viene preocupado, porque no hay cuántos días le duele, todos los días nos dice el padre. Pero cuando uno le hace hacer un calendario y le dice, bueno, a ver, si no ve ninguna bandera roja, obviamente, volver un mes con este calendario, quizás ahí uno ve que en realidad no fueron tantos días, entonces el padre mismo puede objetivar que no fue tan preocupante como él lo traía. Eso por un lado. ¿Genera un gran temor para el pediatra? Sí, es un cuco para el pediatra, porque comerse una patología grave siempre da temor. Y piensen que cuando un tumor empieza con un chico aparentemente sano. Después ya viene atáxico o viene con algún signo neurológico que nos ayuda. Pero apenas arranca con una cefalea común que el chico está jugando perfectamente. Entonces da gran temor para la familia y para el pediatra, pero la forma de objetivarlo es con el calendario. Y por otro lado, está en esto, en no comernos una patología grave, y si no fuera una patología grave y fuera, por ejemplo, una cefalea tensional, también en ver cuánto repercute en la vida cotidiana, porque está bien, listo, ya sé que no es un tumor, ya sé que no es una patología, pero un chico que va 5 veces a la semana a la escuela, y 3 veces el padre lo tiene que ir a retirar a la escuela, porque el dolor de cabeza lo limita, también es un hecho grave. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar. Pero bueno, esto así como resumen, creo que Mati fue bastante explicativo, creo que todos esos criterios son tremendos, imposibles de recordar, pero bueno, en los casos en los que nos genera duda, quizás sentarnos con el calendario de la cefalea del chico y con los criterios nos va a ayudar a englobarlo y obviamente derivarlo al especialista si fuera necesario, o pedir un estudio complementario en el caso que lo requiriera. Sí, algo que, apoyando un poco también lo que decís vos, Ana Julia, estuve hablando bastante también con Miguel, que tuvo la oportunidad de derrotar en el Casacuna con Pancho, y siempre esto de ser minuciosos con el examen físico y siempre reevaluar al paciente, porque en la que cambia algo nos tiene que llamar la atención. Tal cual, el examen físico debe ser sumamente minucioso. Y eso también hay que entrenarlo, porque ahí es donde está también la clave de la detección precoz de algo que quizás, o sea, detectar, vuelvo a decir lo mismo, al chico ya cuando viene atáxico, severo, que no se puede mantener en pie, es como que llegamos un poco tarde. Entonces esto es, cada vez que viene el chico y vuelve a repetirme el síntoma, o viene con el calendario, deberíamos volver a examinarlo, porque justamente es una cefalea progresiva, que va cambiando signos, eso también es otro criterio, o de derivación o de estudio. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Yo estoy de guardia y me tengo que internar una PTI, que está internada en la 4 hace un rato largo. Bueno, muy buena la clase, Mati. Muy Gracias, clara. Mati. Gracias por todo.